El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, cuando hablamos de alguien muy cercano a nosotros, decimos que somos uno con Él. Eso quiere decir que sentimos lo mismo en el corazón. Esto es, queremos y pensamos lo mismo y accionamos de la misma manera. Como el Señor Jesús reflejó en forma completa el corazón del Padre, pensaba y actuaba solo de acuerdo a su voluntad y manifestaba el mismo poder de Dios. Es lo mismo hoy en día. El Señor oró de la siguiente manera en Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, si desecha el pecado y la maldad, si su corazón refleja el corazón de Dios y si sus pensamientos y actos obedecen la palabra de verdad, llegará a ser uno con el Padre y con el Señor. Entonces, el poder de Dios lo acompañará como evidencia de su amor. Y como Dios conoce de antemano lo que desea en su corazón, le responderá en el tiempo apropiado y en la medida correcta. Hermanos, el propósito final de esta serie de mensajes es que llegue a ser uno con Dios. Es mi deseo que su corazón, mente y pensamientos sean uno con el Padre y así viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en la cobertura y protección del Dios omnipotente viva una vida bendecida. Hermanos y hermanas en Cristo, y todos aquellos que están presenciando este culto a través del satélite, internet y cualquier otro medio de comunicación en todo el mundo, y miembros de nuestras iglesias locales y de las miles de iglesias filiales y asociadas en el mundo entero. Hoy continuaremos hablando del alma. Usted tiene la capacidad de aprender, procesar lo que ha aprendido y usar esa información y conocimiento con sabiduría debido a que tiene alma. En forma general, este proceso o función del alma la podemos dividir en dos partes o secciones. Una, cuando el alma es controlada y sometida al espíritu, y otra, cuando está dominada por la carne. En otras palabras, cuando tiene pensamientos espirituales y cuando tiene pensamientos carnales. Ambos son producto del funcionamiento de su parte almática, pero la forma en la que operan es muy diferente. Es decir, los pensamientos espirituales vienen de la parte de verdad en su corazón a través del funcionamiento de su alma que depende del espíritu. Lo repito. Los pensamientos espirituales vienen de la parte de verdad que hay en su corazón a través del funcionamiento del alma que depende del espíritu. El espíritu debe controlar su alma y cuerpo. En la medida en que cultive su corazón en el espíritu y lo llene con la palabra, la verdad en su corazón tendrá dominio sobre su alma. Hermanos, una pregunta. Si comparamos su corazón con un cuarto o espacio físico, ¿qué porcentaje ocupa el Señor? Consideremos el ejemplo que vimos la última vez. Supongamos que alguien lo está insultando sin razón alguna. Si ha cultivado el espíritu en su corazón, la parte de verdad de su corazón reaccionará antes que su parte almática, es decir, antes que sus emociones o instintos carnales. Esa parte de amor, perdón y paz que ha cultivado en su corazón se activarán y su corazón controlará su alma. Entonces reaccionará de forma buena, humilde, amable y paciente. Además,
El Espíritu Santo tocará su corazón y lo guiará de forma tal que tendrá paz con esa persona. Así, su alma obedecerá a la parte de verdad que hay en su corazón. El Espíritu tomará el control y su alma moverá su cuerpo para que accione en concordancia. Responderá con un rostro afable y una voz suave. De esa forma, es decir, a través de sus palabras y hechos, impactará el corazón de la otra persona. Por el contrario, los pensamientos carnales se originan en la parte de falsedad y maldad que hay en su corazón, y la forma de reaccionar del alma será muy diferente. En esas circunstancias, el alma es la que tomará el control y agitará su corazón a través de esa parte o área de falsedad. Y es que Satanás incita al hombre carnal a través de estímulos externos, y el alma, esto es, las emociones e instintos carnales, controlarán y obrarán en sus acciones y comportamiento. Los que son controlados por el Espíritu, ese mismo Espíritu obrará en sus corazones. El Espíritu Santo tocará su corazón y eso se transmitirá a su alma. Esta es la diferencia. Sin embargo, Satanás obrará en la mente de los que son controlados por su alma, es decir, por sus emociones e instintos carnales, y eso se transmitirá a la parte de falsedad en su corazón. El Espíritu Santo obrará en los que han cultivado el Espíritu en sus corazones, y ese obrar influirá en su parte almática. Entonces, el alma se someterá al Espíritu. Por ejemplo, si alguien lo insulta, entonces primero será su alma quien reaccione. Pensará que es alguien grosero y mal educado. En ese momento será Satanás el que estará agitando y obrando en su alma, inculcando malos pensamientos. En ese proceso, la parte de maldad en su corazón se agitará. El odio, los malos sentimientos, la ira y todas esas sensaciones que arden en su interior se encenderán, y lo más probable es que desee devolver mal por mal. Ahora bien, si no tiene ninguno de esos malos sentimientos ni orgullo, Satanás no obrará y usted no accionará siguiendo sus emociones ni deseos de su alma. Hermanos, por favor, al escuchar estos mensajes, vean si están viviendo siguiendo lo que le dicta el Espíritu o lo que siente su alma, y si está escuchando o no la voz del Espíritu Santo o se está guiando por sus pensamientos carnales. Si vive de acuerdo a sus pensamientos carnales, Satanás estará obrando en su mente. Si se encuentra en una situación que no puede comprender, si se enoja y tiene malos sentimientos, o si siente odio o cree que alguien ha herido su orgullo, eso significa que todavía tiene maldad en su interior. Hermano, examine su corazón y su vida a la luz de esta palabra. Así sabrá su medida de fe. Si ya ha llegado al nivel del Espíritu, lo animo a que continúe perfeccionándose hasta llegar a la plenitud del Espíritu. Como les decía, si se deja llevar por la ira y el enojo, su cuerpo obedecerá a esa parte de falsedad en su corazón. Su rostro cambiará de color, se pondrá rojo de cólera. Incluso podría proferir insultos, agredir con violencia y hasta golpear a la otra persona. Y es que su cuerpo es solo un caparazón que se mueve, siguiendo lo que su espíritu y alma dictan y que son la esencia del ser humano. Entre el espíritu y el alma que interactúan entre sí, el espíritu es quien debe controlar su alma. Así, el alma se someterá a su espíritu y su cuerpo accionará en consecuencia. De esa manera, su alma prosperará, y si su alma prospera, todo le irá bien y además estará sano. Sin embargo, ese no es el caso con la mayoría. El espíritu de aquellos que no han aceptado al Señor está muerto, es decir, inactivo,
por lo que no puede funcionar. Debido a que el espíritu no tiene dominio sobre el alma ni puede desempeñar el papel rector en su ser, el alma asumirá ese rol y controlará su cuerpo. Incluso si su espíritu vuelve a nacer después de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, deberá fortalecerse para de esa manera controlar el alma, llenando su corazón con principios y valores verdaderos. Entonces, sin importar las circunstancias que enfrente, su espíritu controlará el alma y solo tendrá pensamientos veraces, buenos y espirituales. No obstante, si su espíritu no acciona, su alma operará primero sin el control del espíritu. Incubará pensamientos carnales a través de la parte de falsedad en su corazón. Por cierto, hay momentos en que incluso aquellos cuyo espíritu está muerto porque no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, pueden tener buenos pensamientos. Y es porque viven de acuerdo a ciertos principios de honestidad que han aprendido y que han grabado en sus corazones y permanecen en su conciencia. Sin embargo, estos casos son la excepción y no la regla. Más bien, la mayoría tiene pensamientos carnales, piensan mal de todo y de todos. Además, incluso si tienen bondad y piensan lo bueno, les será difícil aplicar esos valores en su vida diaria. Y eso será porque la falsedad y los malos pensamientos prevalecerán y se dejarán guiar por ellos. El pasaje bíblico de hoy en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los pensamientos carnales no se someten a Dios. Dios le pide que ame a su enemigo, pero usted lo odia. Y a pesar que es Dios quien se lo pide y que, en tanto hijo de Dios y cristiano, tiene que obedecer, no podrá hacerlo. No obedece el mandato de Dios, más bien odia y guarda rencor. Y lo más lamentable es que ni siquiera intenta obedecer. Aunque recuerda la palabra de verdad, a menos que derribe todo pensamiento y argumento carnal, no podrá obedecerla. La palabra dice que los que andan y viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y es cierto, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Usted es hijo de Dios y si hace lo que le agrada, Dios responderá sus oraciones y lo bendecirá. Ahora bien, si tiene pensamientos carnales, se opondrá a Dios y no podrá agradarle. Como ya mencioné, Satanás es el que incentiva su alma para que incube pensamientos carnales, es decir, si obedece a Satanás y tiene pensamientos carnales, estará yendo en contra de Dios. Eso significa que su mente y pensamientos estarán en contra de Dios. Por eso, si tiene esa mente carnal, no podrá tener fe ni experimentará en su vida el obrar de Dios. Le será imposible crecer espiritualmente. Ahora veamos algunos ejemplos de pensamientos carnales y pensamientos espirituales. Primero, los pensamientos carnales le impedirán creer en la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios y nos explica las leyes del reino espiritual. La mayor parte de lo que narra la Biblia no se puede entender si aplica el conocimiento, las teorías y las leyes naturales de este mundo físico. Si alguien que tiene una estructura de pensamiento carnal escucha cosas como que una virgen concibió a Jesús o que el Señor caminó sobre las aguas, inmediatamente aplicará su razonamiento humano y se preguntará: ¿cómo puede una virgen concebir un hijo sin dejar de ser virgen? No lo podrá creer. ¿O cómo puede un hombre caminar sobre el agua sin hundirse? ¿O pensaría que el Señor debe haber caminado por una parte poco profunda del mar de Galilea? Utilizará su propio razonamiento. Sin embargo, si recibe el Espíritu Santo y escucha la palabra, podrá entenderla y creerla. La aceptará porque creerá que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. No obstante, si se guía por sus argumentos y pensamientos carnales, a pesar que diga y rediga que cree en Dios, no podrá creer en la palabra de Dios. No podrá creer si no le conviene ni lo beneficia. Por ejemplo, Dios le dice que el que quiera ser mayor o el más importante debe servir a los demás y no buscar su propio beneficio, sino el de otros. La palabra dice que es una bendición tanto servir a los demás en lugar de ser servido, como buscar el beneficio de otros en lugar del suyo propio. Sin embargo,
Los que tienen una mente carnal no comprenderán esta palabra ni podrán obedecerla. Por eso Dios no los podrá bendecir. Su razonamiento les dirá que si se humillan y sirven a otros, ellos se aprovecharán y lo humillarán. Y en este mundo en el que todos buscan su propio beneficio, si usted busca hacer el bien y lo correcto, será el único que saldrá perdiendo. Incluso si Dios dice que su voluntad es que dé el diezmo, pensará que ya tiene muchos gastos y que le resulta difícil dar una décima parte de sus ingresos. Se volverá mezquino con Dios. Hermano, una décima parte de sus ingresos le pertenece a Dios. Por eso, lo primero que debe hacer es separar el diezmo para Dios y luego podrá disponer del 90% restante. No obstante, algunos dicen que no tienen nada para darle a Dios. Disponen como quieren de lo que es de Dios y luego dicen eso. Incluso si Dios les dice que si no dan el diezmo, eso es robarle, aún así no lo dan. Pregunto, ¿cree usted que alguien que le roba a Dios puede ser salvo? Además, deberá dar el diezmo completo. Estoy hablando del diezmo completo, no solo del diezmo. En la serie de prédicas sobre el diezmo, expliqué en detalle qué es el diezmo completo, pero todavía hay quienes no diezman tal como debe ser. Dios dice que Él abrirá la puerta de los cielos y derramará bendiciones sobreabundantes sobre usted. Incluso dice que puede probarlo en esto. Sin embargo, muchos no obedecen y es porque no creen en Dios. Como no creen en su palabra, no creen en Dios. Una pregunta, ¿creen en el cielo y en el infierno? Hay quienes con total desenfado dicen que lo sabrán cuando mueran. A ellos les digo que la salvación es por fe. Piensen por un momento si con esa clase de fe podrán ser salvos. Hermano, si tiene pensamientos carnales, se volverá mezquino con Dios. Hay hermanos y hermanas que dan hasta el 20% de diezmo. Yo he venido dando hasta el 30% y Dios hasta ahora me ha estado bendiciendo con mucho más. Y esto lo he venido haciendo hace más de 20 años. Y tal como dice su palabra, Dios me ha bendecido de acuerdo a mi medida de fe. Cuando estaba en estrechez económica es cuando más daba a Dios. Y Dios resolvió todos mis problemas financieros. Pagué todas las deudas que había contraído. No tomó mucho tiempo. Y luego incluso he podido ayudar a los hermanos y familias que pasan por necesidad. Hermano, aunque parezca que esté perdiendo, si obedece la palabra de Dios, Dios cumplirá con su mano lo que le ha prometido con su boca. Si sirve a los demás y se humilla creyendo en la palabra, será reconocido por otros y será cabeza y no cola. Si siembra con fe, Dios lo bendecirá tanto espiritual como materialmente. Sin embargo, a menos que derribe todo argumento carnal, no podrá obedecer la palabra de Dios ni recibir las bendiciones que ha preparado para usted. En Mateo capítulo 19, versículo 16, leemos de alguien con esa clase de actitud. Y dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le responde en el verso 21 lo siguiente. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y el versículo siguiente menciona la actitud del joven rico. Y cita, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven sabía de la vida eterna. Aún así, se fue triste porque tenía muchas propiedades. Reitero, trató de obedecer el mandamiento de Dios porque creía en la vida venidera. Tenía un buen corazón, de ahí que, cuando oyó de los poderosos milagros que hacía el Señor, tuvo la confianza de ir ante Él y hacerle esa pregunta. Creía
en Dios. No obstante, cuando llegó el momento de renunciar a toda su riqueza y darla a los pobres, su razonamiento carnal fue lo primero que le vino a la mente. Es decir, fue lo primero que llegó a su alma. Pensó que sería un desperdicio dar toda su riqueza a los pobres, que eso no iba a solucionar sus problemas. Y se preguntó si realmente valía la pena renunciar a todas sus posesiones para seguir al Señor Jesús. Y se fue triste precisamente porque esos argumentos y pensamientos carnales accionaron primero en su mente y en su alma. Aunque el Señor Jesús le dijo que si daba sus posesiones a los pobres tendría tesoros en el cielo, no pudo creerlo. No pudo obedecer lo que le pidió el Señor cuando le dijo que abandonara sus posesiones y lo siguiera. Perdió la oportunidad de convertirse en discípulo de Jesús y ganar tesoros eternos en el reino celestial. Hay quienes dicen que creen en Dios, pero ellos mismos limitan el obrar de Dios en sus vidas porque viven siguiendo sus argumentos y razonamientos carnales. Por ejemplo, usted sabe muy bien que Dios es omnipotente porque ha escuchado infinidad de testimonios de su poder. Sabe que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede sanar incluso el cáncer y el SIDA, que en un instante puede restaurar una pierna fracturada. Sin embargo, un día se le clava una espina en el cuerpo y eso hace que piense de manera diferente. Razona que una espina no es como una enfermedad o dolencia, así que cree que debería operarse en un hospital para sacarla de su cuerpo en lugar de recibir la oración. Si está bloqueado por este tipo de razonamiento carnal, no tendrá la fe necesaria para que Dios lo sane. Incluso si recibe la oración, no tendrá la suficiente fe, porque seguirá considerando que la operación es su única opción válida. Debido a que no tiene fe espiritual, no podrá experimentar el obrar de sanidad de Dios, pero si piensa espiritualmente, creerá que Dios es omnipotente y que esa espina no es ningún problema para él. Si tan solo cree y confía en Dios completamente, con toda seguridad obrará en usted a su manera y en su tiempo. Por ejemplo, hace poco leí un testimonio de un hermano que tuvo un trozo de plástico afilado en la vena por 15 años. Ahora lo podemos ver en el video. En ese tipo de situación, si se deja llevar por su razonamiento carnal, el hermano debía haberse sometido a una operación para extraer ese trozo de plástico. No obstante, si acciona con fe, podrá experimentar el obrar de Dios en su vida a través de una operación quirúrgica espiritual. Dios hizo que apareciera una llaga supurante en cierta parte de su brazo y por ese lugar hizo que saliera el pedazo de plástico y luego simplemente cerró el lugar infectado. El hermano ni siquiera sabía que tenía esa pieza de plástico en su cuerpo. Hacía 15 años que se había operado del hombro y los médicos dejaron la pieza de plástico dentro de su cuerpo. Sufrió durante 15 años. El trozo de plástico subía y bajaba por la vena, provocándole un gran dolor, y Dios eligió el mejor lugar para que saliera. Dejó que se disolviera y luego salió por la llaga en forma líquida. El hermano se roció con agua del pozo de Muán un par de veces y ese residuo salió. Y cuando vio la pieza de plástico, se acordó de esa operación de hace 15 años. En ese instante comprendió que el dolor que sentía era porque el trozo de plástico se movía de arriba a abajo por la vena. La cirugía fue en su hombro, pero el pedazo salió por ese lado. En esta iglesia, cada semana, se dan a conocer muchos testimonios de hermanos de todo el mundo. Sin embargo, por el límite de tiempo no puedo presentar la mayoría de ellos. Entre los miles de testimonios que nos llegan, procuro compartir los más inusuales y sorprendentes a fin que puedan derribar todo argumento carnal y llegue a cultivar verdadera fe. No obstante, reitero, debido a lo limitado del tiempo, solo puedo presentar un par de ellos. Estos testimonios, repito, los ayudarán a desechar todo razonamiento carnal. Ahora voy a leer una carta que me ha enviado el reverendo Chong de nuestra iglesia en Nairobi. Y dice así: estimado pastor principal, saludos desde Nairobi, Kenia. Después de terminar la oración del día viernes por la mañana, un pastor de nombre Eliseo Quejense nos visitó. Venía del área de Kitale, que está a 9 horas en autobús de esta ciudad. Este pastor también es director de una escuela.
y escuchamos un testimonio asombroso de él. Uno de sus familiares le había hecho llegar un calendario de nuestra iglesia Manmin en Nairobi. Ese fue un obsequio que se le hizo al pastor. A veces, hermanos, el solo hecho de entregar un libro, un periódico o, como en este caso, un calendario puede salvar un alma. Prosigo leyendo la carta del reverendo Chung. En junio pasado, este pastor tuvo una fiebre muy alta y problemas hepáticos. Durante 5 semanas tuvo vómitos y dolor en todo el cuerpo. Perdió 25 kilos de peso. Fue al hospital, pero nada funcionó. Le dijeron que no podían hacer nada por él y que debía prepararse para morir. Lloraba debido al dolor que padecía en su cuerpo. Oró al Señor, incluso escribió su testamento. Ahora bien, el 7 de julio pasado, mientras dormía, vio a 6 mensajeros de las tinieblas tratando de tomar su espíritu. Su espíritu ya estaba fuera de su cuerpo. De repente vio una gran luz y ángeles que venían hacia él. Entre los ángeles vio al reverendo Chang, pastor de la iglesia Manmin de Nairobi, y también a mí en forma de una luz muy brillante. Nos reconoció porque había visto nuestras fotos en el calendario de la iglesia Manmin que le habían obsequiado. Los ángeles ahuyentaron a los mensajeros de las tinieblas y el pastor añadió que el reverendo Chang le dijo que predicara el evangelio con denuedo. En ese instante, su espíritu volvió a su cuerpo y cuando se despertó, ya su cuerpo estaba caliente y empapado por lo mucho que había transpirado. El pastor sanó completamente y recuperó totalmente su salud. La semana que viene, prosigue la misiva del reverendo Chang, está prevista una conferencia de ministros en el área de Eldoret, en Kenia. En esa localidad hay una pastora de nombre Esther. Su hija había perdido la vista, pero la recuperó luego que el reverendo oró por ella. Desde entonces, ella ha predicado con pasión el Evangelio y ahora más de 100 iglesias están esperando al reverendo Chang para unirse a nuestra iglesia Manmin como iglesias asociadas y filiales. En este mismo momento, mientras estamos compartiendo estas noticias aquí en Seúl, se está llevando a cabo milagros y prodigios que trascienden el tiempo y el espacio a través de la oración del reverendo en el continente africano. Escuchamos el testimonio de un niño de 11 años llamado Eddie Malvin. Su madre había asistido a un servicio en la iglesia Manmin de Nairobi. El reverendo Chang oró sobre la foto de su hijo que sufría de fiebre amarilla con el pañuelo sobre el cual he orado. Después de regresar a casa, encontró que su hijo estaba comiendo mango. Hasta entonces no había podido ingerir nada. Vomitaba todo lo que comía. Al ver a su hijo recuperar su energía de vida, se registró en la iglesia Manmin de Nairobi y actualmente está sirviendo fielmente en la iglesia. Ya me habían llegado noticias de las miles de almas que habían recibido sanidad en esas campañas. Sin embargo, ahora me doy cuenta que eso es solo parte del gran mover de Dios en ese continente. Finaliza la carta. Esta región tiene una necesidad desesperada de este poderoso ministerio y de la palabra de vida de nuestro pastor principal. Muchos líderes de megas iglesias en este continente buscan esta clase de líder espiritual. Si tan solo pudiéramos instruir a todos esos pastores y líderes con la palabra de vida, todo el continente africano experimentaría un gran avivamiento. La semana que viene también habrá varios eventos programados como la conferencia de ministros en la zona de Kitale y Eldoret y un culto de oración y sanidad con el pañuelo ungido en la región de Gawangale. Los misioneros y miembros de la iglesia Manmin de Nairobi están orando fervientemente por usted. La paz sea con todos ustedes. Hermanos, estos testimonios los ayudarán a derribar
todo argumento carnal y a tener fe. Trascendiendo el tiempo y el espacio, la oración del reverendo Chang sana el cáncer terminal y abre los ojos de los ciegos. El reverendo siempre ora y es uno conmigo. Cuando le señalo algo, lo recibe con un amén y se arrepiente de inmediato por haber cometido alguna falla. Tiene un doctorado en literatura inglesa y ha sido profesor en la universidad durante mucho tiempo, pero si le señalo algo, inmediatamente se arrepiente, admite su error y se compromete a nunca más volverlo a cometer. Incluso me escribe cartas en las que se arrepiente. Dice que yo soy su padre espiritual. A través del reverendo Chang, Dios realiza grandes milagros que trascienden el tiempo y el espacio en el continente africano. Miles de iglesias se están uniendo como iglesias filiales en 53 países de África. Sí, hermanos, juntos podemos hacerlo. Podemos llevar a cabo la evangelización mundial. Si es uno con Dios y con el Señor, podremos lograr cualquier cosa. Al escuchar esta clase de testimonios, podrán despojarse fácilmente de todo argumento carnal que les ha impedido alcanzar por fe metas o logros en su vida. Debe desechar, hermano, todo pensamiento que ha formado por su forma de pensar y razonamiento humano y que le diga que hacer la obra de Dios es imposible o es muy difícil. Deberá cambiar esa estructura mental por un pensamiento espiritual que le diga que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Les comparto algo. Una hermana de una de nuestras iglesias de otra localidad vino el domingo para que orara por ella. Acá tengo el testimonio. A ver, ella no puede ver bien. Hace 4 semanas, de repente su visión se volvió difusa. Se le diagnosticó que tenía la enfermedad arada, que es una enfermedad crónica ocular poco común de origen desconocido que afecta el sistema nervioso central y la piel. Aún no se ha encontrado la causa. Incluso después de 4 a 6 meses de tratamiento, es difícil recuperar la vista. Si las ampollas que se forman debido a la inflamación de la retina se agrandan y cubren el nervio óptico, perderá la vista por completo. Sin embargo, luego que oré por ella, Dios la sanó. Volvió al hospital para hacerse otro chequeo y le dijeron que su retina y su nervio ocular estaban limpios, intactos. Todos los síntomas habían desaparecido. Hermanos, los que padecen esta enfermedad, incluso si se someten a un prolongado tratamiento, no se les garantiza la recuperación total de la vista. Esta hermana estuvo a punto de quedarse ciega, pero Dios la sanó completamente con una oración. Aquí la vemos en el video y estos son los diagnósticos emitidos por el hospital de su nervio ocular y de la retina. Queridos hermanos, el pueblo donde esta hermana vive queda a cientos de millas de Seúl. A pesar de eso, vino para recibir mi oración y Dios obró de acuerdo a su fe. Sin embargo, muchos no hacen eso. Hay quienes me traen las fotos de sus familiares quienes, a pesar de vivir cerca de la iglesia, no vienen porque dicen que tienen problemas para caminar. Incluso el ciego Bartimeo, recuerdan el pasaje, ¿sí? Se esforzó caminando hacia donde estaba el Señor para recibir su sanidad. Bartimeo no podía ver y le era más que difícil desplazarse. Aún así, vino ante el Señor para ser sano. Incluso el paralítico sanó luego que sus 4 amigos lo bajaron después de abrir un hueco en el techo de la casa donde estaba predicando el Señor. Solo entonces fue sano. No obstante, hoy en día muchos se limitan a traer las fotos de sus familiares para que ore por ellos. Eso no es un acto de fe. Claro,
Nuestros hermanos del extranjero me envían sus fotos porque no pueden venir a este país y Dios los sana trascendiendo el tiempo y el espacio. Ahora bien, no estoy diciendo que Dios sana a todos simplemente por enviarme sus fotos del extranjero. Deben al menos asistir por internet al culto del domingo y estar presentes al momento que oro por las fotos. Entonces, Dios los podrá sanar. Hay miles de testimonios de estos milagros y es porque muestran su fe al enviar sus fotos y asistir al culto por internet y recibir con fe la oración de sanidad. Y se han dado casos de sanidad de enfermedades terminales. Ahora bien, si la persona está hospitalizada en un nosocomio o clínica debido a un derrame cerebral o alguna dolencia que le impida desplazarse, sus familiares podrán traer su foto para que ore y Dios obrará de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, incluso en esos casos, la persona, si está consciente, deberá recibir la oración con fe. No obstante, en algunas ocasiones me traen las fotos de familiares que no son creyentes. En esa situación, Dios podrá obrar o no. En la mayoría de los casos será difícil. No digo que sea imposible, digo que en algunas ocasiones, como Dios sabe todo de antemano, sabrá igualmente si esa persona, luego de sanar, vivirá una correcta vida cristiana. En ese caso, la sanará. Hay que saber discernir cada circunstancia. Como decía, deberá derribar todo pensamiento carnal que le diga que algo es imposible para Dios. Esos son argumentos que provienen del conocimiento o razonamiento humano limitado. Deberá cambiarlos por pensamientos espirituales de fe, declarando que todo es posible para el que cree. Hermanos, los pensamientos carnales le impedirán tener fe, obstaculizarán que Dios responda a sus oraciones y aún más, imposibilitarán que crezca espiritualmente. Por ejemplo, hay algunos que siempre piensan negativamente de todo y por eso no pueden creer en la gracia de Dios. Si uno comete una equivocación o hace algo malo, es natural que se sienta mal ante Dios y tenga cargo de conciencia. Sin embargo, en esa misma circunstancia, los que tienen pensamientos espirituales se animarán agradeciendo que Dios les ha mostrado esa área negativa en su corazón, se arrepentirán y cambiarán rápidamente. No obstante, si tiene pensamientos carnales, pensará en forma negativa, se sentirá culpable y condenado porque aún cae en la tentación. Creerá que Dios no lo puede perdonar ni amar porque aún tiene esa parte de maldad en su naturaleza interior. Perderá entusiasmo para orar y cumplir con su servicio en la iglesia. No manifestará frutos espirituales. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, a pesar que pasen por la misma adversidad, los que tienen pensamientos espirituales cambiarán y tendrán gozo y paz en el Espíritu. Por el contrario, los que se desaniman y deprimen por su forma de pensar carnal cederán ante la tentación. Hermanos y hermanas en Cristo, aparte de los casos ya mencionados, podemos hallar muchos otros en los que igualmente podrá guiarse por su razonamiento carnal, como por ejemplo, seguir su propia experiencia y criterio o lo que ha aprendido anteriormente. Si no puede derribar esa estructura mental o dejar de lado esa forma de pensar o personalidad negativa y pesimista, lo más probable es que su razonamiento carnal influya en sus decisiones. Sin embargo, la razón fundamental y más importante por la que tiene esos argumentos carnales es la falsedad que aún hay en su corazón, es decir, lo carnal que hay en su interior. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya he mencionado que los pensamientos carnales se manifiestan debido a la falsedad que existe en su corazón a través del funcionamiento de su alma. A menos que se despoje de esa tendencia carnal en su interior, continuará teniendo esos argumentos y pensamientos carnales a pesar del esfuerzo que haga por pensar en la palabra de verdad.
Ahora les cuento algo insólito que me sucedió. Una hermana me pidió que orara para que su memoria no fuera tan buena. Me comentó que tenía muy buena memoria. Yo nunca había orado por una petición como esa. Generalmente me piden que ore para recuperar o mejorar su capacidad memorística. No obstante, jamás me habían pedido lo contrario. La razón es que esta hermana recordaba todo su pasado. Por eso quería despojarse de todos esos pensamientos y recuerdos carnales que la hacían sufrir. Así que me pidió que orara para que pudiera borrar esos recuerdos de su memoria. A pesar de haber escuchado por tantos años la palabra de Dios, muchos no la han podido entender precisamente por esos argumentos y criterios carnales. Si desecha toda falsedad de su interior y llena su corazón con la palabra de Dios, todos sus argumentos carnales desaparecerán. Sin embargo, como todo eso se encuentra en su corazón, todas esas cosas le vendrán a la mente y por eso tendrá pensamientos carnales. Bueno, así que le dije a la hermana que es bueno no estar atado al pasado, porque eso arruina su presente e hipoteca su futuro. Yo tengo una buena memoria. Puedo recordar hechos de cuando tenía incluso 3 años. Me acuerdo de las historias que me leía mi padre en mi niñez. Cuando predico desde este altar, el Espíritu Santo me recuerda cosas. No preparo de antemano lo que voy a decir. No obstante, tengo mala memoria para las cosas malas o que provienen de lo carnal. Simplemente no me acuerdo de ello. Sin embargo, puedo recordar lo que viene del Espíritu, de la verdad y lo que es bueno y edificante para los demás. Como me he despojado de la falsedad y de todo lo carnal que hay en mi corazón, no puedo recordar lo malo. No me estanco en el pasado porque eso me impide ser lleno del Espíritu. Como el apóstol Pablo dijo, todo eso lo considero como basura. Así que simplemente no escucho cosas malas ni negativas. No quiero recordarlas. No las grabo en mi memoria. Por eso, hay quienes creen que estoy perdiendo la memoria. No obstante, todo lo que viene del Espíritu, repito, lo recuerdo perfectamente. Hay algunos que me preguntan por qué digo que tengo mala memoria si me acuerdo de cosas que pasaron hace tantos años. Puedo recordar exactamente algo porque Dios me lo ha mostrado antes en visión. Por eso me acuerdo de sucesos que acaecieron hace 10 o 20 años atrás. Repito, no podrá dejar de tener esos argumentos y pensamientos carnales a menos que los deseche de su corazón. Si se despoja de todo lo carnal y cultiva un corazón de espíritu, el Espíritu Santo accionará en su corazón antes que su alma accione con algún pensamiento carnal. De esa manera, primero tendrá pensamientos espirituales. En la siguiente prédica hablaremos en detalle de cómo oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él para tener solo pensamientos espirituales. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, podemos ver que el final de la vida de aquellos que han tenido pensamientos carnales y de los que han seguido sus pensamientos espirituales es completamente diferente. Y esto lo podemos apreciar en la vida de Naamán, el general sirio que se narra en el capítulo 5 del libro Segunda de Reyes. Naamán había escuchado de una sierva hebrea que podía sanar de su lepra si el profeta Eliseo oraba por él. Sin embargo, cuando el general llegó con todo su séquito a la casa de Eliseo, el profeta le mandó a decir mediante un mensajero que se lavara 7 veces en el río Jordán y que entonces su piel quedaría restaurada y sanaría de la lepra. No se olviden que el general era el segundo en rango y autoridad después del rey de Siria y gozaba de su favor porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a su país. No obstante, repito, el profeta no salió a recibirlo, tan solo envió a su siervo con ese recado. Le preguntó, ¿qué hubiera hecho usted?
Si hubiera ido por haberse sentido menospreciado o herido en su orgullo, pues bien, Naamán se enojó. Pensaba que el profeta saldría a recibirlo, oraría a Dios, pondría su mano sobre su cuerpo y sanaría de la lepra. Esa era su idea. Pensaba así porque tenía su propio criterio de lo que se suponía debía suceder. Molesto, quiso retornar a su país diciendo que allí había mejores ríos que el Jordán en los que podía lavarse. Sin embargo, cuando sus siervos le rogaron que obedeciera la palabra del profeta, el general cambió de decisión. En realidad, Naamán tenía un buen corazón y se dirigió al Jordán. Él mismo se dio cuenta que si el profeta le hubiera pedido hacer alguna cosa difícil, lo hubiera hecho. Con mayor razón, entonces, debía hacerle caso y lavarse en el río Jordán para sanarse. ¿Y qué me dice usted, hermano? ¿Hubiese hecho lo mismo? Hoy en día pasa algo parecido. A pesar que muchas veces se les enseña la verdad de acuerdo a la palabra de Dios, muchos no obedecen. En reiteradas oportunidades les he dicho que serán bendecidos si viven por la palabra y que si desobedecen, Dios no los podrá proteger ni bendecir. Si obedecen, hermanos, irán al cielo, y si no lo hacen y practican el pecado sin arrepentirse, irán al infierno. Se los he dicho muchas veces, no obstante, ¿cuántos obedecen? Ahora bien, sé que resulta difícil que obedezca la palabra si se guía por su propio criterio y pensamiento. En el caso de Naamán, debido a su rango y autoridad, le era difícil obedecer la palabra del profeta. Aún así, como tenía un buen corazón, cambió de decisión y obedeció, y Dios obró de acuerdo a la palabra de Eliseo, y el general sanó completamente de la lepra. Les digo algo. Cuando realizamos campañas de evangelismo o avivamiento, muchos aprovechan la ocasión para compartir sus testimonios a su familia, y muchos de sus familiares vienen a estas cruzadas y Dios los sana. Como creen y confían que Dios lo va a sanar, sanan inmediatamente. Muchos de ellos han venido por primera vez a la iglesia, sin embargo, regresan a sus hogares sanos. Si el general Naamán hubiera retornado a su país siguiendo su razonamiento carnal, hubiera terminado sus días como leproso. No obstante, como había desechado esos argumentos carnales y había seguido sus pensamientos espirituales, sanó de la lepra y al mismo tiempo recibió la mayor de todas las bendiciones, la de conocer y servirle al único Dios verdadero. Elegir entre las dos opciones, esto es, obedecer o no obedecer, no solo es una cuestión de ser o no ser bendecido, sino también se trata de una decisión espiritual. Espero que cada uno se examine a sí mismo en todo momento y que se despoje de todo argumento carnal. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre permanezca en la senda de la vida eterna y de las bendiciones que Dios ha preparado para usted. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula.
Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 사랑의 주여 그 아름다움을 찬양 드려요. 아버지 사랑하시는
그 이름 내 주 예수 그리스도 그 크신 사랑 내 맘에 흘러 넘치네 생각하면 할수록 그 은혜 너무 크셔라 나를 영화롭게 하신 주님 내 사랑의 주님 아름답고 아름다우신 그 이름 내 주